Bueno, muy bienvenidos a todos a, por supuesto, La Noche está en Pañales, junto a Richard. Mi nombre es Carla Buni y tenemos una emisión especial, ¿no? Un programa especial el día de hoy, Richard. Sí, la verdad que es un programa muy especial. Se fue alguien muy querido por todos los argentinos, que algunas personas dicen que no lo supimos valorar, otros, sin embargo, lo atacaron. Indudablemente va a ser un antes y un después en la iglesia. Quería hacer una pausa por este tema tan lindo del Averizo que estaba sonando de fondo, que la verdad que eriza la piel y que se lo dedicó en un momento muy especial el cantante del Averizo a su hermana. Acá está el padre, que en momentos más lo vamos a presentar. Primero, es un gusto, antes que nada, tenerlo. César, padre, muchísimas gracias por venir y molestarse una noche como hoy tan especial para todos nosotros, y para usted lo debe ser aún más, ¿no? No, ninguna molestia, al contrario, agradezco la invitación, que me hayan convocado, y sobre todo para hablar y para celebrar también cantando un poquito a este santo argentino. Es un santo para allá, para usted, el Papa Francisco es un santo. Pero que no te quepa ninguna duda. ¿Se comprueban algunos milagros de él ya? El milagro es la revolución que ha hecho. Revolucionó totalmente la iglesia, pero más adelante vamos a hablar sobre esa revolución que hizo Francisco, nada más y nada menos que la iglesia, que vino a sacudirla por completo. Pero tenemos otro invitado, Carlita. Así es, tenemos a José María Medina. Él es amigo, fue amigo y chofer. También nos va a contar de todo eso, obviamente sobre Bergoglio. Tu amigo, tu gran amigo, ¿no es así? Amigo de toda la vida. Sí, buenas noches. Sí, prácticamente, no digo de toda la vida, pero de mucho tiempo, unos cuantos años. Y corrijo, no soy María, soy Mario. José Mario. Perdón, José Sí, Mario Medina. José Mario Así Medina. es. Sí, es algo que me emociona hablar de él, porque fue un hombre especialísimo. Un hombre que hay pocos. Yo creo que hay que contar con los dedos, conocer un hombre que tenga el corazón que él tenía, porque mucha gente lo conocía superficialmente, pero la profundidad de su corazón y de su amor hacia el prójimo, ¿no? Son pocos los que Y a José conocen. lo presentamos como amigo y chofer, porque en verdad la relación primero comienza laboral, ¿no? Primero siendo chofer y después, bueno, forjando una amistad. Totalmente. Sí, cuando él vino a tomar posesión en el Arzobispado de Buenos Aires, entonces él visitó a todos los empleados en la oficina. Fue al escritorio a presentarse, a hacerse conocer y a conocer. Y a mí me citó a su oficina. Y ahí fue donde comenzamos la charla, porque yo le dije, yo soy pastor, porque soy pastor evangélico. Ah, me dice, ¿sos pastor? Sí, ¿de dónde te congregás? Y le digo, yo soy del miembro del pastor Héctor Aníbal Jiménez. Y entonces se ríe y me dice, ¿de ese chanta? ¿En serio? Pero Igual era me lo- frontal, Era muy iba al sin- hueso. era muy Eso me sincero, gusta, porque era pero- sumamente muy sincero. desestructurado. Pero quiero Ahí tenemos aclarar algunas algo. fotos. Quiero aclarar algo, lo dijo con humor. Tenía mucho humor. Sí, tenía mucho humor. Hagan lío. Sí, totalmente. Y jugaba al límite siempre, porque el Sí. humor lo llevaba al límite. siempre. Totalmente, ¿No? sí, sí. Vamos a hablar, Sí. vamos a hablar de que fue el argentino y sigue siendo el argentino más importante de la historia, por lo menos del último siglo. Obviamente tenemos deportistas muy importantes, tenemos Maradona, tenemos Messi, pero ni hablar del Papa Francisco, que estamos hablando de una persona que trajo paz, que ha hecho cambios revolucionarios en lo que tiene que ver con la religión y también con el mundo, y además el argentino hoy por hoy más importante del último siglo. Mario, contanos un poquito, Sí. porque fueron 9 años que compartieron juntos. 13 años. 13 años. 13 años, sí. Desde que él fue nombrado cardenal en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, un poco antes Antes de eso. del 2000 prácticamente, porque él comenzó en el 98, creo que vino al Arzobispado de Buenos Aires. Y en el 2000 yo comencé a manejar para él, y ahí surgió la relación, ¿no es cierto?, la amistad, digamos, porque empezamos, desde ese día que nos presentamos en la oficina, charlamos y le digo yo le notaba muy cansado, entonces le dije, ¿está muy cansado usted? Sí, me dice, anduve mucho. ¿Quiere que hagamos una oración? Porque siento que le duele el cuerpo, que está cansado. Y me dice, sí, ¿verdad? Sí, me dice, si usted quiere, con todo respeto, sí, por favor. ¿Hicieron una oración juntos? Hicimos una oración juntos en la oficina de él,
Y bueno, de ahí cambió la atmósfera, cambió todo. ¿Y se puede contar ese secreto o esa oración al menos después? Una oración pidiendo fuerzas nuevas para que Dios renueve la fuerza cuando uno le pide, ¿no? Y de ese día que oramos, yo trabajaba de lunes a viernes, entonces de ese día, todos los días de semana, a las 16 horas, antes que yo salga, una hora antes, me llamaba por el interno, me decía, vení, trae tu Biblia que vamos a compartir la palabra. Todo ese tiempo hasta que se fue. Qué buenos momentos, qué buenas anécdotas y esas fotos que son para el recuerdo y para toda la vida, que se la va a llevar guardada en su corazón y en su retina, ¿no? Pero de este lado lo tenemos al Padre César, que además también se puede decir que fueron amigos con el Papa Francisco. No, amigos no fuimos. Él para mí fue un padre. Un amigo es otra cosa. Pero sí un padre, alguien que me apoyó, que pudo ver también un don que yo tengo y darle para adelante, no ponerme un palo en la rueda, al contrario, y siempre con la palabra justa, oportuna y sobre todo muy amoroso. Bueno, pero eso venía en parte con la desestructuración y este sacudón que le dio la Iglesia Católica al Padre Francisco, que además se permitió también intervenir o meter en juego, por ejemplo, la música. Sí, lo que pudo, al menos cuando tuvimos esa charla con él, yo recuerdo que le dije que yo no estaba para 4 paredes de una parroquia, que estaba para un papel en blanco, ponerle letra, una partitura, ponerle notas musicales y salir a la vida a cantar. Y él le propuso hacer algunos temas, ¿no? Sí, me encargó, me acuerdo, un tema a las prostitutas con la mirada de Jesús. Es decir, poder ver a esas mujeres que ejercen ese trabajo, no verlas como un objeto, y también para despertar conciencia en todo lo que es la trata de personas, en todo lo que tiene que ver con chicas que traían de Centroamérica engañadas y que iban a laburar de cajeras de un supermercado o lo que fuera y las metían en una pieza a vender su cuerpo. ¿Cuántas anécdotas, cuántos recuerdos deben tener, no? Y qué importante lo que está diciendo César, porque es un tema que hoy por hoy se está tocando, por lo menos en los medios de comunicación, acá de nuestro país, de la Argentina, y qué importante hubiese sido si Bergoglio hoy hubiese estado, ¿no? Porque se enteraba de todo, siempre estaba muy atento a las noticias de lo que ocurría en su país y por supuesto hubiese tenido alguna opinión de lo que está pasando, de lo que se está denunciando, ¿no? En los medios de comunicación hoy en día con ese tema. Con el tema particularmente de la pedofilia, de la trata de personas. Exactamente. Bueno, él luchó mucho contra eso y vino a dar un cambio abrupto en la Iglesia Católica porque si bien se sabe que el Papa Benedicto XVI pudo intervenir hasta cierto punto porque no le permitían, el Papa Francisco no se casó con nadie, absolutamente hizo y manejó todo a su impronta, ¿no? Sí, en realidad el papel de Benedicto fue muy bueno. Lo que pasa es que lo agarró grande, era un hombre más intelectual y había que meter aquel pie en el barro y el pie en el barro lo podía meter este. Nada más y nada menos. Y si metió el pie, se metió hasta el cogote, digamos. O sea, pero Benedicto es la puerta para que él llegue. Él lo dice en una nota. Por eso, sí, yo no la leí, pero es sentido común, porque muchas veces cuando la gente lo detesta a Benedicto, ¿no? Gracias a él lo tuvimos a Francisco. Claro. O sea que no era tan como dicen. Claro, se corrió sabiendo que justamente el elegido iba a ser Bergoglio. Que iba a ser Bergoglio y además porque ya lo conocían, ya lo tenían por la manera de ser. Vos fíjate lo que está contando el señor, que yo lo recuerdo al señor. A ver si algunas veces cuando lo llevaba. ¿Se conocen? Totalmente, sí, nos Claro, conocemos. yo era más gordo. Salúdense, Claro. por favor. Porque esto lo logra la fuerza del Señor y además el Papa Francisco, que seguramente debe estar viendo esta nota, esta entrevista por acá, en alguna parte de este estudio, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, vos fíjate esta apertura. Le dice él de hacer una oración y no se pone en un pedestal y le dice, no, después, viste, no, al contrario, cree en la oración de un hermano cristiano. Entonces es muy importante que él no hace un acting siendo papa, no. Él ya fue así toda la vida. Claro, sí, era su personalidad. Era su personalidad y además, que seguramente es lo que le... ¿Tu nombre? Mario. Es lo que a Mario le ha pasado, pienso yo, que lo trató de igual a igual, no lo trató mejor que si fuera católico o otro obispo, lo que fuera. Pero a Mario vos sabés que le dijo,
yo me siento tu amigo, te lo dijo él, ¿no? Sí, me dijo. Y eso me imagino que te infló el pecho, te llenó absolutamente de orgullo. Totalmente, porque él me dijo cuando estábamos hablando, me dice, no, cuando estamos solos no quiero que me diga monseñor. Yo le decía monseñor, no me diga monseñor, no me diga cardenal. Jorge. Decime Jorge, Jorgito. decime Mario, decime hermano, pero no me diga monseñor cuando estamos solos, porque soy tu hermano. Claro. ¿A vos te decía lo mismo? Sí, a mí nunca me trató de amigo. Sí tenía buena relación. Sí, Porque buenísimo. recuerdo haberte hecho una nota que me contaste que tenía muy buena relación. No, pero buena relación y además no solo buena relación, sino que las charlas profundas que teníamos, las cosas que compartíamos, que por supuesto que eran entre él y yo, pero cuando me proponía cosas, cuando me hablaba de lo que yo tenía que hacer, por ejemplo, en el año 2004 me voy a México, 2 meses y medio, y me fui a vivir a la casa del Negro García López, guitarrista de Charlie. Sí, sí, sí. Él cuando me fui a México no me dijo, che, ¿a qué monasterio vas? ¿A qué seminario vas? Me fui a la noche del rock and roll de México. Y cuando volví, que le conté la experiencia a todo, él estaba re contento. Porque vos habías liberado todas tus ganas de realizar tu música, tu cultura. Claro, pero no es solo eso, es que Dios a cada uno le pone algo en el corazón. Y cuando vos eso que te pone Dios no lo desarrollás, te volvés una persona triste, amargada, gritona, que le cerrás las puertas a los demás. En cambio, cuando lo que haces, lo haces con ganas. Yo vine hasta acá, vos dijiste molestia, no es ninguna molestia. Y yo pensé que de acá me iba a descansar, que mañana madrugo. Me llamaron de otro programa para ir, ¿no? Que tengo que ir como a la 1, me parece. Y lo hago con ganas porque es ir a hablar de él, es ir a hablar de un santo, de un capo, de un tipo que fuera de serie. ¿Creen que a futuro lo van a santificar? Mira, yo creo que si ya el Vaticano está diciendo el Papa de los pobres, yo creo que el milagro, Ya es una sanación como en sí. él dijo de algún otro Papa, el milagro es que haya existido. ¿Qué milagro esperamos? Que haya revolucionado la iglesia es un milagro. Sí, Que ha hizo unos revolucionado, cambios. la ha puesto, ha dejado una vara muy alta en la iglesia. Que hoy los jóvenes te estén diciendo que el único que habla de la paz en el mundo en estos momentos era él. Todos están hablando de si cierran los números y a dónde vamos, pero de la paz el que hablaba era él, al menos a nivel así mundial. Y estaba muy comprometido también con la guerra en Gaza, ¿no? Lo que estaba pasando en la frontera con Israel. Bueno, un evento bélico que hace más de 1 año y medio, que por lo menos tiene en vilo a muchas partes del mundo, ¿no? A una comunidad. Y él estaba siempre, todos los fines de semana, llamando por teléfono y viendo cómo estaban ahí, cómo estaba la gente, muy comprometido con todo lo que estaba sucediendo y no le importaba nada, simplemente realmente llevar paz y también tratar de ayudar y poder él con todo lo que conlleva ser el Papa, poder llegar a una solución, ¿no? A que se terminara el conflicto. Sí, él fue un hombre de paz, siempre de unidad, de no crear puntos de discordia. De hecho, cuando a él se lo atacó mucho, jamás salió a defenderse. Él dejó que las piedras cayeran y se lo trató de todo acá, ¿eh? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando lo atacaban acá? Sectores de la política. Sí, los sectores de la política actualmente, hasta último momento, pero también sectores del peronismo. Recuerdo una vuelta me contaba una secretaria que tenía que él venía para la curia y había una manifestación grande, ¿no? Entonces dice que él tardaba en venir y ella se asustó un poco porque él venía caminando entre la manifestación. Porque a él le gustaba bajarse de los autos. Claro, y en eso le dijo, ay, dice, yo me asusté, padre, porque dijo, no, dice, ¿le pasó algo? No, algunos me aplaudían y otros me puteaban. Nada más que eso. Algunos lo aplaudían y otros lo puteaban. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de hacerle 2 notas cuando era cardenal de Buenos Aires a Jorge Bergoglio en ese momento, y una fue que lo recordábamos fuera del aire con José antes de salir, en la iglesia de San Patricio. No sé si recordás esa... ¿Cuál es la San Patricio? En la que está en Belgrano. Me mandaron a hacer una nota. Y donde mataron a cuatro mártires de la época de los militares, claro, ¿no? Y fueron a recordarlos. Jorge Bergoglio, en ese momento cardenal, arzobispo de Buenos Aires, de nuestro país. A los palotinos. Sí, ahí. Y estaba Néstor Kirchner, no sé si recordás. Puede ser, Y sí. estaban muy peleados, no se hablaban, y al salir de la iglesia,
a propósito, nosotros sabiendo que estaban peleados, Fuiste los ahí. juntamos todos los medios en la puerta y no los dejábamos salir. Entonces no tenían otra opción que darnos la nota o darnos la nota. En ese momento todos los medios usábamos estos cables de micrófono, Sí. no había micrófonos inalámbricos, y mi cable tenía 3 metros de largo. Y no vas que el cable mío de 3 metros de largo queda enredado en un pie de Néstor Kirchner y en el otro pie de Bergoglio. Qué raro, Y Ricardo. yo estaba por salir al aire en vivo. No sé, ¿vos estabas ese día? No, ¿vos te acordás de esa nota? Sí, Me contó después, pero no, yo no estuve. Y yo me tuve que agachar a sacarle el cable de las piernas, porque los había enredado los dos con los 3 metros de cable, y él se dio cuenta que yo me puse nervioso, porque aparte estábamos por salir en vivo, y me toca la cabeza y me dice, tranquilo, querido, no pasa nada. No pasa nada. Y yo estaba agachado a la rodilla, a la altura de la rodilla de él. Y además yo estaba más nervioso por la situación, porque con Néstor Kirchner en ese momento no se hablaban mucho, y ese fue el momento de la reconciliación. Una palabra que él puso en el tapete durante todo este tiempo y durante toda su representación en el Vaticano como el Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Mario, cuando él se convierte en papa, ¿vos tuviste la oportunidad de seguir charlando con él? ¿Se hablaban por mail? ¿Se llamaban por teléfono? ¿Cómo siguió ese vínculo? Y él me llamaba 2 veces por año. Uno en mi cumpleaños, que es 17 de agosto. Y se acordaba. Sí, totalmente, nunca se olvidó, ni acá ni allá. Acá cuando yo cumplía años, le decía a la superiora, a Leonor, ¿usted lo conoce, Leonor? Que era la cocinera, la que estaba encargada en la cocina. Cuando ya el cumpleaños, preguntale, él le daba las órdenes, preguntale a ¿Qué Mario quiere comer? qué quiere comer y qué torta quiere, Ah. y hacerle lo que él quiere, pero en sí se encargó de todas las personas, de todos los empleados de maestranza, digamos, cocineros, empleados que estaban ahí al lado, de festejarle el cumpleaños, darle el dinero a la superiora para que compre lo que querían comer. ¿Qué quiere comer? Asado, tallarín, qué ¿Y torta estando quiere? allá? Estando allá me llamaba. Te invitó y vos no quisiste ir. ¿Cómo Yo que no no quisiste quise. ir? Vos querías No. que venga él. Era Sí, una que- pelea, era una puja entre los dos. te Tenía invitó? que venir él. Sí, me invitó. Sí. Igual, vamos a decir la verdad, si no podés económicamente, bueno, es muy complicado pagarse un avión, No, los pero- hospedajes. No. El Papa Francisco en esos casos invitaba a la gente. Sí, sí, sí. O sea, Yo por sé de eso- muchas personas que le dicen nota que las invitaba a él a que Te vayan al invitó, Vaticano. Totalmente. o sea, con todo pago y no fuiste. No fue. Mira No, qué no. Porque había una puja, no te estoy diciendo que había una puja. Él venía ahora, yo hablé con él la última vez el año pasado, en septiembre, creo a fines de septiembre, y para noviembre de este año él pensaba venir. Ay, qué pena. Pero él lo tenía en secreto, dice no comente con Se nadie. decía. Ahora lo puedo decir porque Claro, porque ella no está. Ya no pero está. se venía diciendo, había como un rum Sí. de que él este año iba a venir a la Argentina, pero bueno, no Pero pudo me di- ser y no tenía que ser, porque él sabía que si venía para acá podía ser para Y no- algún bando político, viste, tomado eso como para un lado, para A el ver, otro. ¿Él pero le me dijo dio algo con enten- respecto a sí, eso? me Contame. dio a entender A ver. de que él quería venir a quedarse acá, a morir acá. Ah, ¿te dio a entender? Sí. ¿Por qué? Eso A me- ver, contá eso, por favor. No, porque él no se sentía bien ya en ese ¿Pero ese qué momento. te dijo Ya en puntualmente? septiembre ya estaba mal. No, me dijo, no puedo decir puntualmente, porque te cuento a vos, me dijo, hay cosas que yo tengo que respetarlo mucho más ahora. Muy Porque, bien. ¿sí? Muy bien. Claro. Entonces, él me dijo, me dio a entender, digo esa palabra para que se entienda, ¿no? Que él quería venir a dejar su resto acá en Argentina. Extrañaba, ¿no? Sí, extrañaba. Las costumbres, la Sí, gente. sí, extrañaba Pero mucho. qué significativo, qué llamativo tu dato, porque los argentinos, muchos estuvieron pujando, pero otros tantos amigos de él relacionados con él dijeron que él realmente no quería que se cuelguen de su sotana. ¿Esto es así? Claro, por eso ¿Esto para es mí no así? vino. ¿eh? No quería que se cuelguen de su sotana, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, el venir acá, hay que caer en la cuenta que la Argentina no está como está por casualidad. Exacto. Somos muy complejos los argentinos. Entonces, si él venía, iba a estar esto de, mira, estuvo más con las organizaciones sociales que con los pibes de la Acción Católica, estuvo más con los Boyecau que con la CGT. Entonces, estupidez nuestra, que creo que esas estupideces en las que hizo que mucha gente, yo gracias a Dios no, y Mario tampoco, y seguramente vos tampoco, se perdieran a
Francisco. No, yo la verdad que lo disfruté. Pues, no, por eso estoy diciendo, las personas que realmente, porque aparte de una cosa, yo aún siendo cardenal, cada vez que cantaba en un escenario del interior y cantaba alguna canción de las que él me había encargado, yo hablaba del cardenal Bergoglio. O sea, no hablaba de... No empecé a hablar de él siendo el obispo de Roma. No cuando fue papa, a eso te refieres. No, claro. Vos hablaste de la persona que conociste en el momento que conociste, pero él te hacía sentir así. Porque... Y además te digo esto, además con el cariño y el amor que le tuve y que le tengo, yo agradezco que no haya venido acá a este país. Lo iban a despedazar. Porque lamentablemente hay que caer en la cuenta que hay que estar a la altura de algunas cosas. Y no estamos. Vos fijate lo que significa él en Polonia, en Alemania, anda por todo el mundo, en Paraguay, en Chile, en Uruguay. Lo que significa en este momento En con Brasil. las colas que hay afuera del Vaticano. Entonces, Ahí entonces voy a decir que acá hay que decir las cosas como son, y yo esto no lo juzgo ni lo condeno. Pero hay gente que trabajó para que se lo odie a Francisco. Hay gente que lo metió en la rosca política en la que él no se metió para nada. Mario no me debe dejar mentir a mí. Jamás se metió a hablar de política. O sea, jamás me dijo a mí, en tanto... No se metió nunca a hablar de política, pero dejaba esbozar su sentimiento de la política. Sí. No para un partido ni para otro. Él decía, en las palabras de la Biblia está lo que yo represento y es la justicia social. No es que yo sea comunista o no comunista. La Biblia habla de eso y yo lo transmito tal cual lo dice la Biblia. ¿Lo decía así o no? Sí, totalmente. Sí. Mario. Y compartíamos, en una oportunidad, cuento esta parte, me llamó, como todos los días, de lunes a viernes, me llamó para que baje, suba, mejor dicho, porque yo estaba abajo, a su oficina. Y yo llevaba siempre la Biblia, yo tenía mi Biblia, bueno, él tenía su Biblia y abríamos y compartíamos la palabra. Él leía una parte, yo leía la otra. Y ese día me olvidé. Y me dice, ¿cómo te vas a olvidar la Biblia? Y se dio vuelta así, agarró esta Biblia. ¿Esa que está ahí? Y me la regaló. ¿Te regaló esa Me dice, Biblia? llévate esta. Y lee. Increíble. ¿Vos Y también la te tengo, regaló? y la tengo firmada. Yo ¿En no la voy serio? a poder A ver, leer. mostrá pero eso, por dame favor. tampoco- Cerrale. Ahí, esa es la letra de él. A Mario Medina, con... Afecto. Con afecto. Sí. 5 de diciembre 2000, ¿cuánto dice? 2001, 2001. De tu amigo. de mi amigo, sí. ¿Y cómo firma? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? ¿Jorge Bergoglio? Mario Bergoglio. Mario, porque los dos eran Sí, Mario. Mario Bergoglio. Los unía Sí. No se puede ver, pero... el nombre. Ah. Sí. Y Che, lo la- traje para... Histórico. Porque esto es un tesoro No, para mí. por Sí, supuesto. pero para eso es un tesoro Sí. para la humanidad, no para vos solamente. Sí. Es algo que vas a llevar guardado. Pero hay algo que rescataban los dos, que es un factor común, que es la humildad que él tenía. Y lo que dicen desde Roma, desde el Vaticano, que se despojó absolutamente de toda riqueza y de todo lo que cobraba en el Vaticano, e inclusive a un club de Italia le donó, no, a una casa de pasta, le donó los 200.000 euros que tenía en la Sí, cuenta. sí, sí. Y él murió con $100 en su billetera. Sí, 100 euros en Total. verdad en la cuenta bancaria porque decían que era la única manera de que el banco no cerrara esa cuenta. Entonces, cada vez que entraba el sueldo que era para él directamente lo donaba a los franciscanos. Y bueno, de esa manera simplemente dejaba 100 euros. Vos ves, César, padre, disculpa que te tutee, pero por la cercanía de edad también. Escuchá, en algún momento o en las canciones que él te pidió, ¿ves reflejada esa sencillez, esa humildad, esa prestancia que tenía nuestro Papa querido, nuestro Francisco? Mira, en el año 2011 empieza a circular en los medios una música electrónica que decía Panamericano, Papa Americano. Panamericano. Sí. Entonces yo ahí dije, me chocó y dije, yo quiero un Papa latinoamericano. Y escribí una canción, Yo quiero un Papa latinoamericano, en 2011, que también la grabé en un disco, O sea, 2 años antes. 2 años antes. No pensé en Jorge. Sí, había sido un serio candidato en el 2005. Sí, pero no pensé en él, pensé que hay mucha riqueza en Latinoamérica, Sí. en nuestra espiritualidad que viene ya del mundo aborigen. Y bueno, la cosa es que cuando sale Papa él, claro, la canción ya estaba metida en YouTube, todo, me entraron a llamar de Japón, de Suecia, de todos lados. Y ahora, con motivo de su fallecimiento, también empiezan a salir con la canción de nuevo. Empieza a resurgir. Hicimos un video ahora que creo que te mandé
Y resulta que uno de los productores de acá. A ver, a Paulita creo que le mandó el padre César un video. Ahí si nos fijamos, chicos, en el grupo Fede, Juani. ¿Cómo la están pasando? ¿Está entretenida la conversación, la charla, la nota? Me encanta. Entonces, bueno, el otro día me parece que una señora me dijo, te diste... pasó esto. Una parte de la canción, que la voy a tocar si quieren. Te íbamos a decir Sí. si se puede escuchar la Claro, canción. una parte dice, yo quiero un papa con plumas ancestrales y los pies en el barro. Eso digo. Que es textual lo que tuvo que atravesar él. Bueno, cuando yo lo veo que se pone las plumas de los aborígenes en Brasil, que se lo pone un cacique, yo dije, mirá qué loco lo de la canción. Y el otro día una señora me dice, ¿vos te pusiste a pensar que todo lo que escribiste Lo hacía para... es lo que pasó? Es lo que pasó. ¿Es la vida de él? ¿O será La que verdad. él escuchó cada una de tus canciones y hacía referencia a los temas que vos escribiste en reconocimiento también? Para mí que me copió. ¿Te copió? A ver. Ahora Seguramente. vamos con la canción, padre. A ver, un poquito más de piano. Poquito menos. Yo quiero un papa latinoamericano con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato. Lo quiero mar adentro pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un papa más papista que el papa, que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica pobre, su riqueza siempre es dar. César, este tema maravilloso, ¿lo puedo escuchar? Francisco. Yo cuando hice este disco se lo llevé de regalo a él. Bien. Pero no por el Papa latinoamericano, porque yo cada vez que hacía un disco se lo llevaba. Yo me veía varias veces Como con que era él. futurista, ¿no? Vos ya sabías que en algún momento... No. La verdad que no lo hice ni pensando en él. Además, verdaderamente, él ya estaba grande, digamos. Estaba con 75 años, 76. Edad que a los curas se nos suele jubilar, entre comillas. Y entonces yo no estaba pensando en No, vos él. pensaste que no iba a pasar, pero era algo que vos querías, algo que deseabas y que además lo dejaste en la canción. como- Sí, no sé si pensé que no iba a manifestaste. pasar, pero lo manifesté, me pareció que estaba bueno y bueno, mira, si lo escuchó o no lo escuchó, la verdad que no lo sé. Pero aparte no creo que lo escuchó porque él escuchaba en cassette, ¿En no cassette? escuchaba en compact. ¿Escuchaba en cassette? Claro. ¿Sí? A él cuando lo hace en Cardenal, que viene de Roma, me llama por teléfono, musicista me decía. ¿Por qué? Por la música. Musicista. Entonces me dice, musicista, ¿cómo te va? ¿Cuándo podés venir que te traje algo de Roma para vos? Bueno, me fui a verlo uno o 2 días después y me da una caja así llena de CDs. Con Aretha Franklin, Mirá. Tony Bennett, Ray En la Charles. época en la que los CDs eran muy caros. Sí, claro. Sí, estamos hablando de esto cuando yo en Cardenal, que fue el 2001, creo, Claro, por sí ahí. estaban. A flor de piel estaban esos CDs. Entonces me dice, le digo, pero son muy buenos estos discos, son para vos. Me dice, mira, las monjas que me lo regalaron, en vez de darme guita para los pobres, me dieron esta caja con discos. Y al darme esta caja con discos, pensé que eran para vos. Lo único, el de Edith Piaf, grabámelo si podés en un cassette, porque me gusta ella, me gusta cómo hace la Vian Rose y me gusta ella cómo canta. Así que bueno, eso fue otra historieta con él.
Bien. Bueno, la verdad que Edith estamos Piaf. muy contentos con las anécdotas que nos están contando y vamos a seguir sabiendo y averiguando un poquito de anécdotas más porque queremos entrar en esos secretos que tenía Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, tu tocayo en segundo nombre, del cual fueron amigos y vos muy conocido, que no te autodeterminás como amigo, pero esos gestos de regalarte una colección de CD no los tiene cualquiera. Un padre. Hay que viste, vuelvo a repetirte, él tuvo una relación con Mario que no fue la misma que tuvo conmigo. Claro. Claro, ¿Alguno de no los todos dos los días juntos. No, pero a ver, por ejemplo, él a mí no me volvió a llamar más por teléfono, por ejemplo. Pero ¿por qué no me volvió a llamar? Porque tampoco tenía el tiempo eterno para estar... O sea, él llamaba a personas concretas. Y conmigo también supo que yo me podía mover solo en el Pero además en el te mar, llamaba ¿no? en momentos determinados también. No, sí, bueno, cuando me encargó el tema de las prostitutas, por ejemplo. A ese lo vamos a escuchar Dale, en un rato, ¿te dale, parece? Dale, César. dale. Ahora lo que vamos a hacer es un break para poder cargar un poquito los vasos, que el padre César y que Mario puedan tomar un poquito y picar. Vamos a meter Sí. la propaganda en la publicidad de la picada. ¿Cómo Carlita. no? Como siempre, las picadas que estamos disfrutando en La Noche está en Pañales de La Española, que lo pueden encontrar en Rojas 363, esto en Caballito, sino también Avenida Honorio Pueyrredón 683 y también Instagram española-rojas. Así que como siempre, picadas, te digo que están divinas, ricas, porque Y siempre además, quedamos sabe- pipi cucú. y además, ¿sabés con qué van las picadas? ¿Con Con las qué? galletitas de Neosol. Miren lo que son estas galletitas, que en este caso, ¿qué opción tenemos? Neosol mini sándwiches el día de hoy, crocantes horneadas y mucho más para una picadita como el día de hoy. Y vamos a entrarle con la bondiola, las galletitas de Neosol. Y además, ¿con qué la vamos a bajar a las galletitas de Neosol, Carlita? Con Manaos, ¿algo más? Mira vos, tenemos también para tomar, así que una Manao rica. ¿Cuál es este sabor? Cola. Así que para que podamos disfrutar, bueno, ya tenemos comidita, tenemos para la picada, tenemos bebida, así que estamos, te digo que estamos completos. ¿Hacemos pequeña pausa? Hacemos un break. Pequeño, Casi me hago al chiquitito. aire. Sí, yo digo, no lo está bajando, le vamos a abrir la Manao, tranquilos. Me dio el pase cuando me estaba... Cuando No, estaba- es que no pensé ¿Querés que era- me muera al Después aire? te lo miro y todo, no. ¿Querés que hagamos tendencia en Twitter? Pobrecito, estaba bajando ahí el pedazo de quesito, el fiambrito. Bueno, hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con, obviamente, La Noche está en Pañales por Dos Reyes Stream. Una noche Ya hablamos. especial. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manao sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruébala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manao! Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM.
sabemos qué hacer. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata, Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos, Manaos. La lata del verano. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Próbala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los... Bueno, seguimos con esta noche especial, con esta noche que estamos tratando de hacer de la mejor manera posible y humildemente, como quería el Papa Francisco, una despedida a alguien que fue el más importante sin duda de la historia de nuestro país, ¿no es cierto, Carla? Sí, así es. Estamos hablando de la figura más importante que tuvimos los argentinos, por lo menos del último siglo, y además una persona muy importante mundialmente que realmente ha llevado el mensaje de paz, ¿no? Y de justamente de ser... el sumo pontífice sí. de la Iglesia Católica en el mundo y además Sí. hacer una referencia en lo que respecta a la religión. Porque no olvidemos que no Y solo haciendo paz el catolicismo se encolumnó detrás de él, porque hay distintas facciones dentro de la Iglesia Católica, como la derecha, Sí. el centro, la izquierda, los progresistas, los moderados. Sin embargo, todos se encolumnaron detrás de él. Supo abrir un camino y marcar la senda. Así es, y además todas las religiones del mundo, ¿no? Rindiéndole homenaje y respeto justamente a Francisco con su partida, que nos ha sorprendido a todos el día lunes. Justamente el día de Pascua fue la última vez que lo pudimos ver públicamente, donde él quiso despedirse de su gente, estuvo ahí, se asomó a la Plaza San Pedro. Unas pequeñas palabras después de las 2 internaciones que tuvo, ¿no? Pensamos que, bueno, realmente venía mejorando, que su salud estaba un poquito mejor y lamentablemente el lunes amanecíamos todos los argentinos con esta triste noticia de que Bergoglio había fallecido a las 2:35 de la madrugada, hora argentina. Bueno, y vamos preparando un tema con el padre César, pero antes que nada quiero recibir a un amigo y a un ex compañero que también tuvo muchísimo que ver con el Papa Francisco. Tito, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. No sé si te acordás de mí, de Ricardo, claro, el narigón Ricardo, Briotini. Un placer verte y un placer ver al profético padre César, que como ustedes lo explicaban, habló del Papa latinoamericano mucho antes de que la Iglesia imaginara un Papa latinoamericano. Así que un placer verte, querido amigo César, también. Yo también, Tito, sabés que te quiero y te valoro mismo. muchísimo, todo tu trabajo y cómo has acompañado a Francisco, te quiero dar las gracias. Pues siempre lo pusiste por encima lo supiste ver. Sí, yo creo que a Francisco había que entenderlo y uno se daba cuenta que en cuanto lo entendía era imposible no tratar de compartirlo, ¿no? Que era lo que él buscaba. Y ciertamente la verdad que la noticia esta del día de la Pascueta, el lunes, nos tomó de sorpresa. Yo comentaba en algunos medios, yo me estaba el domingo a la noche preparando mi columna en CNN para el día siguiente de lo que había hecho el Papa el domingo. Y a las 4 de la mañana suena el teléfono y dije, ¿quién llama a esta hora? Y no llegué a atender y a los 10 minutos un llamado y era un amigo desde Roma. Tito, ¿estás despierto? ¿Es usted? Le digo, sí, falleció el Papa. No, increíble. Digo, imposible. Con lo que había pasado el domingo. Yo digo, César, y vos lo vas a entender también,
El domingo el Papa, mostró que trabajó hasta el último día, porque mira, hizo lo religioso con la bendición Urbi et Orbi, hizo lo pastoral andando en papamóvil, hizo lo de como jefe de Estado recibiendo al vicepresidente de Estados Unidos. Las tres patas de la tarea de un Papa las ejecutó Francisco el último día. Y qué lindo que se mostró y la verdad con su que uno gente. pensaba que ya estaba saliendo, o por lo menos que iba a ir saliendo de a poquito, ¿no? Sobre todo porque algunos, creo que lo comentaba Mario por ahí, sabíamos que la intención de él era venir este año, ¿no? Si no era en mayo, que fuera en noviembre, pero... Bueno, Mario contó algo acá al aire, Tito, que no sé si vos lo sabías, que él le dejó entrever en algún momento, en alguna de esas charlas que tuvieron telefónicamente, porque había una puja entre ellos. Vení vos, quiero que vengas vos a la Argentina, le decía un Mario al otro. Pero le dio a entrever o le dio a entender que él quería terminar sus días en nuestro país. No, eso, bueno, no sé lo que le habrá dicho a Mario, pero eso él en los últimos años tenía claro que él tenía que sus restos iban a reposar en Roma y que eso no era una moneda de cambio. Pero sí que quería venir a la Argentina este año, sí, y no era loco, porque vos pensás que el año pasado el Papa hizo el viaje más largo del pontificado con 87 años cuando fue a Indonesia. Ahora, que iba a venir a morir acá y a reposar definitivamente acá, eso era imposible y la verdad que yo nunca se lo escuché y no creo que estuviera en la mente de él porque sabía que eso era absolutamente imposible, ¿no? Digo, puede haber sido algún comentario hacia el pasar, pero él sabía que tenía que ser enterrado en Roma. Y fíjense que él elige ser enterrado en un lugar que además era muy especial para él porque era el lugar donde él, como sacerdote, como obispo, cuando viajaba a Roma, iba a rezar, que era Santa María la Mayor. Que es el lugar donde quiere estar enterrado. Claro, y vos fijate, César, hoy me decía mi hijo Chacho, ¿vos te das cuenta que vas a tener la bandera argentina flameando enfrente de Santa María la Mayor? Porque enfrente está la embajada argentina. Eso te ante iba a Italia. preguntar. Es increíble. No, es no, increíble. o realmente él lo pensó. Yo creo que lo pensó todo. Sí. No dejó Es nada, posible. nada librado al azar. Está muy cerca de la estación de trenes. ¿También eso habrá pensado? Yo creo que, A ver. mira, hay una imagen que me salió estos días en los medios, yo digo que fue el Maradona de la espiritualidad. Sí, Es está decir, bueno. creo que las jugadas las veía antes de cada uno de nosotros, creo que fue un hombre muy evolucionado y siendo quien era, a todos nos trató por igual. A ninguno lo trató desde arriba, subido a un pedestal, al contrario, Sí, ¿no? no Yo fue creo, terrenal. Tito, yo recuerdo el cariño con vos, con tu hijo, por ejemplo, acá con Mario, es decir, y estamos nombrando a nosotros nada más, ¿no? A mí me acuerdo que el día que le mostré el tema de las prostitutas, que lo escuchó, lo escuchaba como si estuviera escuchando a von Baltasar o a... ¿Entendés? Y me acuerdo cuando terminó le dije, mire, si no le gustó, hago otro. Me dice, Avise. ¿Cómo no me gustó? encantó. Hagamos copias que le voy a dar a Alicia Barrios para que le dé a los periodistas, para que lo escuchen, para que lo difundan. Tito, te hago una No, consulta. Digo, hemos tenido yo creo que a ver, no es casualidad lo que está pasando en Roma en este momento. Ha muerto el gran líder de la edad moderna, esto está clarísimo. A esa El iba gran mi líder pregunta. espiritual de la edad moderna falleció con el Papa Francisco. Y no es casual, y a mí hoy me contaba un amigo que está en Roma, empezaron a aparecer los carteles de Santo Súbito, que ustedes se acordarán que aparecieron el día de las exequias de San Juan Pablo II. Y yo no me animaba a pensar, a suponer que eso iba a pasar. Vamos a explicarle Pero a ya la están gente qué apareciendo significa. en Roma. A ver. No, Santo Súbito, sí, yo lo Santo dije. ya. Claro, yo lo dije hace un Es ratito. un pedido del pueblo de Dios a la iglesia de que active la canonización, ¿no? Sí. Que sea rápida la canonización. Es lo que un poco se expresa con eso que apareció en la muerte de San Juan Pablo II y fue una canonización realmente bastante rápida. Pero hoy empezaron a aparecer los carteles para Francisco. Esto habla de y no de sectores argentinos, de todas sectores partes del mundo. variados del mundo. Tito, estamos hablando del papa más importante que hubo en toda la historia, porque Juan Pablo también fue muy reconocido, pero hoy por hoy podemos decir que fue el más importante o el más Para popular. la Argentina seguramente, aunque para los el mundo? argentinos nos hayamos dado cuenta. Usted tiene Yo creo más que cada papa ha experiencia. tenido su importancia, ha tenido su valor, ha tenido su grandeza. Por la llegada con otros Mira, países, con otras religiones, con No, otras bueno, comunidades. San Juan Pablo II viajó más, estuvo más tiempo también, ¿no? Pero digamos, yo creo que cada papa en los últimos tiempos ha tenido sus grandes riquezas, habrán tenido también sus flaquezas. Este ha sido un papa atípico porque lo que a mí me parece que sí, yo
destaco en estos últimos días y lo vengo insistiendo hace bastante tiempo, es que lo genial de Francisco es que la Iglesia miraba al mundo desde una visión europea. Y con Francisco, la Iglesia empezó a mirar el mundo con una visión de América Latina, que es otra, diferente. No es la misma Iglesia la europea que la de América Latina. Y mirar a toda la Iglesia universal con esas dos miradas diferentes, esto sí es una cosa que absolutamente impone Francisco y cambia, digamos, el sentido. Es más, el cónclave que viene ahora, este va a ser un cónclave absolutamente atípico. Yo cuando hablan, no, porque los candidatos, los papables, yo digo, bueno, qué capacidad, qué creatividad que tienen los colegas, porque vos pensás que hay cardenales que no se conocen porque no se han visto nunca en la vida, porque Francisco ha creado cardenales de las periferias del mundo, y hay muchos que se han visto una vez o no se han visto nunca, se van a conocer ahora digamos, en las exequias del Papa o en los días de precónclave. Entonces, y ahí seguramente pensarán quién puede ser la persona que podrá llevar adelante la barca digamos, del Señor en la conducción para los desafíos que vean los cardenales en este tiempo de trabajo que será de aproximadamente 15 días. Pero ciertamente hoy por hoy, nombrar uno cuando no conocemos nada de nadie. Yo siempre menciono un caso que es muy atípico. Yo conozco a un cardenal que es español, nacionalizado paraguayo, y ahora es el arzobispo de Marruecos. Un hombre de 3 continentes. Mirá si tiene experiencia ese hombre. Además, un hombre fantástico. El cardenal por algo lo estás marcando. No, pero digo, pero esto lo menciono yo al paso. Pero como él, que uno conoce, porque además yo lo conocía de cuando era el director de Radio Cáritas aquí en Paraguay, tendréis cantidad de cardenales que vos desconocés lo que han hecho de su vida. Pero además de que vos desconocés, una cosa es cuando vos te dan un currículum escrito. Vos lo mirás, lo lees y vos eso sirve, te lo sirve. Ahora, cuando vos te encontrás con la persona, ahí te cambia a lo mejor lo que vos tenés en el papel, porque en el papel a lo mejor no es tan brillante, pero en el mano a mano a vos te deslumbra. Y esto es lo que va a pasar también en este colegio de cardenales, donde la mayoría de los cardenales se van a estar encontrando. Ya no hay, como en otras épocas, grupos nacionales que tenían un peso propio. Como Italia, vos tenías 50 italianos, 40 españoles, 30 alemanes. Claro, ahora está como más repartido todo, me parece. ¿No? Ahora que es lo que tenés quería él. un reparto total. Ahora, haciendo referencia a lo que decía mi compañera acá, Carlita Buni, con respecto a que va a haber, o puede llegar a haber, porque dejó la vara muy alta, y además se volcó a revolucionar directamente la iglesia, Tito. Vino a meterse donde muchos otros papas no lograron meterse o no se animaron a meterse. Sin embargo, como decía acá el padre César, él tuvo que meter los pies en el barro y no le tembló el pulso. No, yo creo que esta visión que él tenía y esta historia de vida que él tenía, que era lo que hacía cuando estaba acá, como sacerdote, como obispo, como cardenal, y lo siguió haciendo como papa. A ver, San Juan Pablo II cuando fue a una favela entró también caminando y le dijeron que no podía entrar, que iba a tener problemas, y entró y se embarró también, y fue a lugares, digo, en algunos viajes que yo me acuerdo, cuando estuvo en Chile también lo hacía. Francisco es una historia de vida permanente. Pero yo no me refiero solamente a lo geográfico, al lugar donde se embarra los pies, sino en meterse con temas escabrosos, Tito, vos sabés lo que te estoy diciendo, con respecto a la iglesia también, inclusive con la iglesia misma. No, pero perdón, Tito, perdón que te reinterprete, pero Tito lo que quiere decir también, que está bueno, que cada papa tiene su impronta y que cada uno tiene lo suyo, sus luces y sus sombras, todo. Y en Francisco se nos da distinto, pues es un argento, digamos, es alguien que nosotros lo tenemos de otro lado. Claro. Entonces, hay cosas, por ejemplo, hay palabras, primeriar, balconear, cuando lo quieren traducir al italiano, no le encuentran traducción. Muy lunfardo. Al principio muy era un argentino. problema las traducciones del Papa, porque había palabras que no sabían cómo llevarla a otros idiomas, porque eran muy propias. Y además ese humor que él tenía, cuando el jueves fue a la cárcel, el jueves pasado, cuando sale lo paran los periodistas y le dice, ¿cómo anda Santidad? Sentado, y sí, estaba dentro del auto, ¿qué le iba a decir? El típico de Bergoglio, después Mario. Ya cuando dijo a y otra periodista le dice, ¿cómo va a pasar la Semana Santa? Y la voy a pasar como pueda. Porque, claro, es decir, obviamente lo llevan y lo traen. Es decir, respuestas no, pero aparte, Tito, esto, ¿no? Pedirle en la cárcel perdón a los presos porque no les podía lavar los pies. Exactamente. Digo, estamos hablando de hace menos de una semana.
Y también pedirle Sí. perdón a los pueblos originarios. Increíble, ¿no? O sea, por eso te digo, cuando hablamos para mí, cuando se habla de que tenía 100 euros en la cuenta... Se despojó absolutamente de No, todo. no, no, lo digo con todo el respeto, eso es algo ínfimo, hay cosas más grandes que hizo, que son, claro. que marcan que trazan un camino. Tito, ¿vos qué crees? ¿Que hoy por hoy se viene un papa más progresista, un papa más de derecha o incertidumbre total con la elección? Ojalá el Espíritu Santo me lo dijera, yo no te lo puedo decir. Yo creo que de todos modos el rumbo de Francisco no se puede cambiar. Podrá tener matices, la impronta de quien lo lleve adelante, pero me parece que, digamos, el rumbo que además porque hay cosas que ya se están trabajando y que tienen continuidad. A ver, si ustedes analizan en la historia de la Iglesia, Francisco asumió los temas que surgieron en el precónclave del 2013. ¿Cuáles eran? Activar todo el tema del drama de la pederastía en la Iglesia, continuando lo de Benedicto XVI. Lo asumió Francisco. El tema de ordenar las finanzas vaticanas, que era un desastre lior, lo ordenó Francisco. El tema de que la curia romana no fuera un organismo de contralor, sino de consulta, lo hizo Francisco, modificando todo el estilo de la curia romana. El tema de la salida a Allentes lo hizo el Papa. Y le impuso la impronta de América Latina de la opción preferencial por los pobres. Perdón, y el otro tema que había salido en el 2013 era fortalecer el rol de la mujer. Y vaya si lo hizo. Hoy la gobernadora del Vaticano es una mujer. Hoy tenés una mujer que es prefecta de un dicasterio, que hasta ahora siempre eran cardenales. Entonces, esas líneas que habían surgido en el 2013, previo al cónclave, bueno, Francisco las ejecutó todas con un agregado. Crea un colegio de cardenales, una especie de consejo consultor, que no había habido nunca en el Vaticano. Y él se reunía periódicamente, cada 2 meses aproximadamente, primero eran 7, después eran 9, y con ellos iba viendo cómo iba caminando la Iglesia, ¿no? Pero además tenía la impronta de esa serenidad, esa capacidad de decir, yo siempre, una cosa que a mí me fascinaba de Francisco, ¿no? Y me seguirá fascinando de por vida, y es que él tenía la capacidad de ver lo que estaba pasando alrededor, y si tenía un mensaje, lo adaptaba a lo que estaba viendo, o hablaba de lo que estaba viendo y no del mensaje que había preparado. Es decir, tenía una capacidad de feeling con lo que estaba alrededor de él, que le hacía decir a él las cosas que ciertamente el otro necesitaba, porque él entendía lo que estaba viendo cuando el otro estaba con él. Y yo creo que eso es parte de la genialidad de Francisco. Yo creo que ha sido no solamente profético, ha sido un hombre genial en toda la dimensión. Genial. Trabajador incansable, con una capacidad de proyectar fenomenal, porque tenía la visión de generar programas a larguísimo plazo, a corto, mediano y larguísimo plazo. Y esto lo hacía, bueno, como normal. Y además, a mí me impacta. Yo me acuerdo que de pronto cuando nos encontrábamos me preguntaba por mi hijo, se acordaba el nombre de mi hijo, todos. el nombre de mi hija. Digo, conoce millones de personas. Yo soy o de pronto yo le escribía y me contestaba a las 48 horas. Yo debo ser la prioridad 748.000. Y en 48 horas tenías una respuesta manuscrita del Papa. Digo, es una cosa, ¿cómo hacía este hombre para hacer todo lo que hacía en un día que a vos no te rinde ni para hacer 4 cosas seguidas? Bueno, este era Francisco también. Pero, y un Francisco que, había que seguirle el ritmo. Los secretarios no le aguantaban el ritmo. Por eso cambiaba mucho de secretario. No le aguantaban el ritmo. Lo que pasa, Tito, es esto, ¿no? Por eso dije el Maradona de la espiritualidad. Extraordinario. ¿Sabés por qué? Porque fue un gran administrador del tiempo. Vos ibas a hablar con él y en ese momento no existía nada más que vos. Exactamente. Entonces eran 25 minutos, ponele, en donde estabas vos. A mí recuerdo que me dijo una vez, hace 15 años yo te dije, yo ni me acordaba lo que me había dicho. Y lo que me dijo, ¿es así o no, Tito? Absoluto. Y lo que me dijo había sido cierto. Es así. O sea, después yo pensando dije, sí, es verdad lo que está diciendo. ¿Sí? Ahora, Tito, te hago una consulta, porque vos en una de tus notas, después del fallecimiento del Papa Francisco, dijiste que los argentinos no supimos aprovechar a Francisco como tal y que nos íbamos a arrepentir de eso. Ahora, yo notaba mucho en muchas entrevistas que tenía con los... Te hago una humilde corrección. A ver. Eso lo dije a la semana siguiente de que fue internado el Papa. Ok. No esta semana. Entonces... Yo creo que era la pena que yo tenía, con un agregado que haría ahora a eso que dije hace más de un mes,
sí, casi un mes y medio, porque estamos hablando de 50 días atrás, de que yo creo que la Argentina, primero con la enfermedad y ahora con la muerte, están como empezando a redescubrirlo, Francisco. Y esto es bueno, pero yo creo que la Argentina, en el buen sentido, no supo aprovechar al Papa. Los Porque argentinos y quienes nos conducen los destinos de nuestro país tampoco, porque tuvo o tuvieron diferencias con él, porque él no tenía diferencias con nadie. Él siempre recibió a todo el mundo de la misma manera, algunos con una sonrisa y otros con no tanta sonrisa, ¿no? Está bien, y en no solo los dirigentes, los comunicadores también hicimos lo propio, porque las campañas que hubo contra Francisco desde distintos ambientes y las estupideces que hemos dicho los periodistas de Francisco sin saber de lo que estábamos hablando, también nos tenemos que hacer cargo nosotros. No solamente es la culpa de ellos, también nosotros los comunicadores hemos dicho barbaridades y hemos inventado cosas que no existieron. Y hemos hablado de estupideces como si estuvo más tiempo, si se rió, si no se rió, si hizo un regalo. Y no hablábamos de un magisterio y de una acción del Papa que era descomunal cada día. Y eso también es algo que los comunicadores tenemos que hacernos cargo. No le echemos siempre la culpa a los políticos, Tito, que tienen la suya, por supuesto. Tito, yo otra cosa que pienso, porque a todos lados donde voy, que en un rato me tengo que ir ya en un ratito, en todos lados me preguntan, ¿y que por qué no vino? Yo creo que Francisco le va a hacer mucho más bien a la unidad, llamémosle muerto, que habiendo venido acá al país. Y otra cosa quiero decir, Tito, como otros periodistas que se dedican a las cosas así eclesiales, él dijo una gran verdad recién. El contexto de los cardenales. Yo no escuché a un periodista que hable de lo que termina de hablar Tito. Todos están en el negocio de hablar y hablar y hablar y siguen mareando a la gente, ¿no? Yo hay una imagen que tengo que es de Charly García, que dice así: toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Entonces, toda esta gente, a toda esa gente que no sabe, la marean, la confunden, y bueno, es una pena que se haya perdido mucha gente. Pero vos fíjate, los jóvenes hoy están diciendo, mientras todos hablan del cálculo del dinero, de que si esto, lo otro, el único que hablaba de la paz era Francisco. Fue a rezar a Lampedusa, donde esa pobre gente muere ahogada, comida por los tiburones, todo. Bueno, esos son los hechos grandes que hizo este Papa, de uno de los tantos. A ver, Ricardo, Carla, César, cuando el Papa empezó a hablar hace 10 años de que estábamos ante la Tercera Guerra Mundial en partes, nadie entendía. Ahora la estamos viendo clarísimamente. De que tenemos la Tercera Guerra Mundial en partes y aún hasta en lo económico. Y eso el Papa lo dijo prácticamente al segundo o tercer año de pontificado. Cuando el Papa salió con Laudato Si, primer Papa en esto sí, que sale a hablar del necesario cuidado de la tierra y todo el tema ecológico. Acá muchos no lo entendieron, pero fue el libro más consultado por creyentes y no creyentes porque era realmente el mejor escrito donde se convocaba a la gran familia humana a salvar el planeta. Y esto sí que no había hecho otro papa con esta fortaleza. Por eso también me parece que prendió mucho con los jóvenes, porque entendió, por ejemplo, todo el tema de el desafío del pecado ecológico, Sí, que el los cambio jóvenes lo tienen climático claro también. y las generaciones nuestras no tanto, y que había que cuidar la tierra. Salven a la familia humana, decía él. Cuiden al planeta, que es la casa común. Por eso, esto sí es del Papa Francisco. Por eso, también. Tito, no entiendo a aquellas personas que niegan el cambio climático y que lo trataron, inclusive esas mismas personas, como el diabólico en la tierra. Al Papa Francisco, que va a ser santificado seguramente en los próximos días. Y además, Tito, antes de despedirnos, primero quiero saber qué te significa a vos o qué sentís cuando hay gobernantes que lo tratan como el diabólico en la tierra. Y por otro lado, quiero que me recuerdes alguna anécdota que vos digas, esta anécdota me la voy a llevar conmigo el día que me vaya de esta tierra. A ver, yo me acuerdo que una vez charlando con él en Roma, acá había una de esas campañas, viste, que le pegaban de todos los costados, y yo me acuerdo que le dije, Francisco, usted disculpe, la verdad las cosas que dice en Argentina, no entiende. No me dejó terminar la frase y me interrumpió y me dice, quédate tranquilo, sí. No voy a usar la palabra que él usó, pero es como se tratan los chicos hoy por hoy, pero yo la voy a suavizar, porque es el Papa. Él me dijo, estúpidos hay en todas partes. Y yo creo que así entendía Francisco lo que pasaba, y yo creo que yo ya a esta altura empiezo a pensar lo mismo. Y bueno, ¿qué va a ser? Un momento de estupidez lo tenemos todos.
todos, y me incluyo también. Somos humanos. Y anécdotas muchas, dos. Una de él, de arzobispo, me acuerdo que un día aceptó que yo lo llevara en el auto de vuelta al arzobispado. Y paramos y en un semáforo viene un chico y me pide plata. Y yo estaba charlando con él, abro la ventanilla y le doy la plata. Y me mira y me dice, ¿qué hiciste? Y yo me quedé duro, ¿viste? ¿Qué hice? Le di la plata. Dice, no lo miraste, me dice. Él quería que no lo miraste. Claro, quedó como desprecio para él, ¿no? No, yo le había dado la plata y punto, listo. Pero como estaba hablando con él... Vos no querías perder un segundo de la charla que estabas teniendo con el Papa, en ese momento cardenal. Era el arzobispo de Buenos Aires. Bueno. Todos los gestos de él Esa eran fue humildes. una, ¿no? Esa fue una enseñanza que a mí me marcó. Y la última, muy linda, la última vez que lo vi hace un par de años, me dice, te tengo que pedir un favor. Sí, cuando vayas a Buenos Aires, te vas a tal pizzería, te comes 2 mozzarella con fainá por mí, pero en el mostrador. ¿En el centro? Una que está en el centro. Sí, una, no sé si quieren digo la marca. Dale. Guerrín. Sí, Guerrín. Te vas ya a habremos parado comes ahí, 2 haciendo mozzarella guardia. con fainá por mí en el mostrador. Iba por ahí. Fíjate si extrañaba a Buenos Aires y la Argentina, ¿no? En un pequeño detalle, una tontería. Me acuerdo que yo después conseguí un libro de la pizzería, se lo mandé, y era como si le hubiera regalado un tratado de teología, ¿viste? Porque estaba fascinado viendo la historia de la pizzería. Entonces, digo, yo creo que ojalá que ahora entendamos el legado de Francisco. Los que lo entendieron antes y los que no lo entendieron. Los que entendimos un poco más o un poco menos, que lo podamos entender y que lo podamos hacer carne y vivir. Y que el próximo Papa entienda que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás y ojalá que el Espíritu Santo lo acompañe y que Francisco nos siga acompañando. Yo estos días decía, uno tiene la tristeza enorme de la partida, ¿no? Y en el fondo también la alegría de saber que ya está en la casa del Padre, pero también la esperanza de que ahora, precisamente por eso, va a estar rezando y trabajando también por su pueblo, por su iglesia y por su querida Argentina. Bueno, Tito, muchísimas gracias. Primero por estar presente, segundo porque tuviste la amabilidad, la humildad, esa sencillez que también pregonaba el Papa Francisco, pero seguramente en la iglesia, yo creo, al menos de mi humilde posición, que va a haber un antes y un después de Francisco, que subió absolutamente la vara y que va a asignar la elección del próximo Papa sin ningún tipo de dudas. Sí, yo creo que el legado de él es imposible que no se tenga en cuenta, ¿no? Así que en esto, gracias por el llamado. No, Carla, por favor. Y un día te quiero acá en el piso. Acá está Mario y está el padre yo estoy César. viviendo medio lejos ahora, así que me cuesta. Y esta semana, yo que venía durmiendo mis 7 horas regulares como corresponde a un señor mayor, esta semana llevo toda una semana durmiendo 3 o 4 horas, así que pero bueno. Y un saludo para nuestra compañera. Con la alegría de verlo a César, que siempre yo lo valoro y lo admiro profundamente. Tito, y un saludo para nuestra compañera en común que produjo la nota, Paulita Spoile, compañera tuya. Un beso grande a Paulita, gracias. Gran productora salesiana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tito. Adiós. Bueno, cuántos recuerdos, Mario, ¿no? Sí. Tremendo, por favor. Lo escuchaba atentamente lo que hablaba él. Lo que tenía el Papa Francisco, Bergoglio, de Bergoglio, era que él era muy espiritual. Él hacía oído a la voz del Espíritu Santo. Después lo ejecutaba naturalmente como persona. Era guiado por el Espíritu, por eso era pocas las equivocaciones que tenía. O sea, se habrá equivocado, habrá errado, pero era muy poca porque él se guiaba por el Espíritu Santo. Hablamos tanto del Espíritu Santo y en alguna oportunidad me dijo, pasa que la gente, los argentinos somos tan arrogantes, tan orgullosos, tan soberbios. Y ahí me mostró, leímos juntos, me dice, buscá la palabra, buscá ahí en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, ¿qué necesita el pueblo para que levante el país? ¿Y qué era lo que necesitaba? Sí, el perdón de Dios, arrepentirse de la soberbia y del pecado y volverse de sus malos caminos. ¿Sí? ¿Cuáles son los malos caminos? Las cosas malas que hacen en contra del propio país, de la humanidad. Eso, y él lo dejó, por eso yo no lo voy a poder leer, pero... No, ahora lo vamos a leer, tranquilo. ¿Sí? Respirá tranquilo. Sí. Que ahora lo vamos a despedir al padre César, que se tiene que ir, tiene otro compromiso. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado en nuestro programa que hicimos. Este es un programa que, como la noche, ves el título del programa, La noche está en pañales, refleja la previa a lo que es la salida, pasar un grato momento con amigos, relajados, comiendo un asado, una previa de un asado, antes de salir.
Pero este programa lo queríamos hacer especial por el Papa Francisco. Muchas y gracias, muy amables. No, y por otro lado queremos que nos regales otra de esas canciones que el Papa Francisco te pidió. Voy a hacer esta, la que me pidió de las prostitutas, con la mirada de Jesús. Guiñando un ojo a cada auto que pasa, vestida de comercio y soledad, parada en el umbral de cada esquina, exhibe la sonrisa y el disfraz que le ha quitado la alegría y el maquillaje de la dignidad. Entre tantos cuerpos que desfilan, ninguno se suma a tu ilusión. No hay quien abrigue el frío de tu llanto, ni te tome de la mano con amor. Mientras los días van pasando, puedo ver el almanaque y la vejez, que aquellos que te acusan y señalan no entendieron al Señor de Nazaret, ni el fiolo que negocia el sacrificio y te entregará por 20 o por 10. Entre tanto termina la jornada y en tus ojos me permito componer la fatiga del amor abandonado, de los hijos y el marido de la piel. Entre tantos cuerpos que desfilan, ninguno se suma a tu ilusión. No hay quien te ilumine en el ocaso, pero hay quien te regala una canción. Muy lindo, chicos, espectacular, espectacular. En la noche está en pañales el Padre César y Mario, que con su presencia nos vinieron a deleitar y a contar anécdotas espectaculares del Papa Francisco. Recordando al Papa Francisco, ya te tenemos que despedir, ¿no? Sí. Está bien, porque tiene otro compromiso, pero bueno, hizo para su tiempo, por supuesto, para estar con nosotros Escuchá, y contarnos anécdotas. Antes que se vaya, ¿alguna anécdota que recuerdes, como le pregunté a Tito, que te la vas a llevar de por vida como si fuese en el cofre de tu corazón, cuando pase esa otra vida? Lo pusiste en un apriete, Ricardo. No. Anécdotas lindas con él, yo la verdad tengo muchas historias, obviamente, pero la mejor, no sé si la mejor, o una que me viene como a la cabeza, ¿no? Cuando él me pidió esta canción y se la llevé y él veía que yo hacía cosas más rockeadas, me acuerdo que un día me dijo: no dejes igual de escuchar el triple concierto para piano, cello, violín y orquesta de Beethoven, ¿no? Todo. Y me acuerdo que me recomendó, o sea, me dijo, estaría bueno que leas Ascenso y Descenso del Alma a la Belleza de Marechal. Entonces yo creo, ¿por qué digo esta anécdota? Porque no cualquiera pasa por ese abanico, las prostitutas, Beethoven, Marechal, ¿no? Y una anécdota así, que esta sí es más jocosa, él me comenta una situación de alguien y entonces yo le digo esto así literalmente, a ver. Porque yo me crié en la calle y todo, y él valoraba mucho eso y... Estaba en contacto con la gente. Sí, bueno, pero lo mío ya era muy atorrante de pibe. Demasiado, ¿no? Y bueno, macho, levanté quiniela, toda esa cosa, entonces eso no es, yo no tocaba timbre en las esquinas. Y me acuerdo que me pidió una opinión de algo y le dije, mirá, si querés que un boludo corra, decile que es ligero.
Y entonces empezó a reír, a descostillar de la risa y me dijo, mira, en honoris causas no te lo puedo dar, pero en calle te lo di en cualquier momento el doctorado. O sea, tenías el doctorado del Papa Francisco en La Yeca, en la Universidad de la Calle, que es una de las universidades que más te nutren en la vida. Que él la tenía, por cierto, porque la había caminado, porque había metido sus pies en el barro, como decías vos, en la tierra, y se había metido en cada uno de los barrios de emergencia. Y como tengo calle, me voy. Chau. Gracias por venir, gracias por estar. Padre César, un aplauso. Pedimos a Padre César, que se va. Gracias, Un momentito. muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a ir a unos PNT y enseguida volvemos, ese, ¿te parece? Y muy O sea, rico, así acomodamos muy rica la todo. picada, Muy rica la picada. Que pique algo ¿La antes. noche está en pañales, lo recomendás? La noche está en pañales y por las dudas tengan una escupidera. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Próbala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata. Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos, Manaos. La lata del verano. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Bueno chicos, nos reacomodamos un poquito después de que el padre César nos regaló sus canciones y las anécdotas que estamos escuchando también de Tito Garabal y también de Mario acá a nuestra derecha, que la verdad que nos están dando unos consejos de vida porque nos traía siempre a la sencillez, a la realidad, a la mancomunión, a la fraternidad. Sí. Él quería siempre que el eje esté puesto en la sencillez del ser humano, ¿no, Mario? Totalmente. Yo no conocía hombre tan sencillo como él, tan humano como él, tan sensible,
porque los pensamientos de él, sí, él se ocupaba de la clase alta, de repente de la política, pero él no se metía en los líos, él trataba de cómo solucionar los problemas que había. Igual él los atendía a esas personas de Sí, la sí. clase alta, pero es como que Sí. le daba más importancia a la gente sencilla. Totalmente. Y él yo escuchaba mucho porque decía, él me dijo, sí, lo que decía Tito, Jorge me dijo a mí, nosotros me dijo, tenemos que entrar en lugares donde no entran los que tienen zapatos blancos. Los zapatos blancos a la gente refinada se refería. Claro. Entonces dice, porque ahí está la necesidad verdaderamente. Y ahí está la verdadera esencia de la vida. La verdadera esencia de la vida y donde Jesús estaba. Dice, nosotros somos discípulos de Jesús y la palabra dice que tenemos que andar como Él anduvo y seguir sus pisadas. ¿Sí? Y entonces eso es lo que Él hacía. Él ponía por obra la palabra, no solamente la hablaba, Él la caminaba. La caminaba. La caminaba la palabra y la ponía por obra. Él decía, salgan a la calle y hagan lío, ¿no? Exacto. Sí, aparte, bueno, es lo que decían recién, ¿no? El lunfardo argentino, que era muy difícil justamente descifrar las palabras que son muy nuestras, ¿no? Y cómo habrá sido tener que traducir hagan lío, ¿no? Claro. ¿Cómo le decís en inglés o alguien que de otro país que habla castellano como nosotros, pero a un peruano, hagan lío? No sé cómo lo haría, dice Mario. Claro, ¿qué es lío? Hagan lío, hagan quilombo. Cuando conocés gente de otro país, no es un colombiano, hace lío. ¿Qué es lío? O sea, Pero esa frase tiene un doble sentido porque no es solamente hacer lío. rebélense. Rebeldía Claro. a los jóvenes, a los más jóvenes les decía, los quiero afuera de las parroquias. Que no los sean quiero afuera. pasivos. Claro, provoquen avivamiento espiritual, provoquen vida. Rebélense a lo negativo, a lo malo, a las cosas malas, ¿sí? a las cosas que dañan, que destruye a la juventud, a la familia. Y con respecto a eso le quiero preguntar, porque a usted le debe haber dolido mucho que nuestro presidente, por ejemplo, hable las barbaridades que dijo del Papa Francisco. ¿Qué significa para usted? Porque en una de las notas hizo referencia a usted sí, con respecto a eso. Me cuesta hablar de eso porque tengo algo muy adentro, porque tocó a un hombre que no conoce. Entonces a veces hablamos de afuera, digo así, hablamos de afuera lo que no conocemos, lo que hay dentro de la persona. Entonces eso tiene una consecuencia muy fea para aquel que suelta esa palabra en contra de alguien, juzgando, condenando o difamando sin saber el corazón que tiene ese hombre, porque nadie lo conoció profundamente. Él entraba en lugares donde, como decía recién, donde no entraban los que tienen zapatos blancos y entraba camuflado, nadie sabía, y él entraba en villas, en lugares, a ver qué necesidad tenían, casa de familia donde había muchos chicos, él preguntaba, después venía y enviaba las ayudas. Sí, con otros. O sea que salía a la noche, no sé si sabes de eso, sí, salía a la noche del arzobispado a Plaza de Mayo y llevaba sándwiches, llevaba comida a la gente indigente, a los que estaban en situación de calle. ¿Te contó alguna vez el cónclave, el anterior, el que fue electo Benedicto, que él estuvo muy cerca de ser papa? Te dijo, uy, che, me dio miedo, casi me eligen. ¿Puedo poner un paréntesis? Sí. Él le dijo que iba a ser papa. Sí, totalmente. Le dijo, pero ¿te comentó de ese cónclave? Bueno, te porque cuento de ahí cómo pudo fue. haber salido cuando él iba a ser cardenal, ese comentario. Estuvimos hablando en una oportunidad y le digo, estábamos hablando de la palabra de las 4 a las 5 de la tarde que hacíamos todos los días de lunes a viernes, y le digo, ¿sabes qué? Dentro de 3 o 4 meses te van a nombrar cardenal. Y me dice, no, ¿qué me está diciendo? Y al otro día viene mi señora con mi nieta Valentina, que está ahí. Hola Valentina, ¿cómo andás? Un gusto que lo hayas traído al abuelo. Y le dice, ¿sabes qué me dijo tu marido? Que voy a ser cardenal. Está loco, Johnny Gorrión voy a ser. Pero ponerlo en referencia cronológica, eso fue en el 2005. Claro, antes del 2005. Antes del 2005. Sí, yo le dije eso. Y después de ahí, él le nombraron cardenal, ¿no? A los 3 o 4 meses. Pero contá la charla que tuviste con él cuando se fue a ese cónclave para nombrar a Benedicto XVI. Bueno, cuando se iba a ir, le dije, vos vas a marcar historia. Vas a marcar historia. Y me dice, ¿por qué voy a marcar historia? ¿Voy a matar a alguien? No, le digo, vas a ser el primer papa argentino latinoamericano. Me dice, está loco. O sea que vos se lo anticipaste. Sí, totalmente.
nosotros tenemos algo, si lo puedo decir, los pastores, lo que buscamos. Hay un Espíritu Santo que revela las cosas anticipadamente, que nos muestra, y nosotros lo decimos, ¿sí? Y entonces él me dijo, no, y cuando se fue, que él estuvo para ser papá, él pidió que no votaran por él. Que no votaran por él. Sí. Lo votaron. Sí, la primera vez. No, pero estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Porque dejaron de votar. Pero él pidió en el 2005, contanos vos, que no lo votaran. Que no los votaran porque él no quería, tenía que dejarlo a Benedicto. ¿no? Él le dio el paso a Benedicto XVI para que gane. Claro. Mirá la humildad, la sencillez total. Y el correrse de la escena, porque él estaba muy peleado con los votos. Totalmente. Y con los votos que él iba a obtener, podía haber llegado a ganar el papado en ese momento. Claro, ya sí, en ese momento. Y bueno, después de eso, cuando vino, hubo un problema con la presidencia, con Kirchner, con Cristina. Bueno. Cuando vinieron, no, te cuento. No, pero así como decimos estaban todos los también. periodistas. Sí. Hubo mandatarios y que... estuvimos como 15 días sin hablar porque no podía hablar por el periodismo, no daban tiempo. Sí. Entonces un día le llevo al dentista ahí por Panamericana. Cuando íbamos llegando me dice, Mario, mira, fíjate que nosotros, lo nuestro sigue igual. Sos mi amigo, sos mi hermano, mi confianza. Entonces le digo, ya que vos me decís que sigo siendo tu amigo, sigo teniendo tu confianza, decime por qué rechazaste el papado. Él dice, después de 5 años me venía a preguntar esto. Bueno, porque no te animabas. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque ahora vos me dijiste que yo sigo siendo lo mismo para vos. Y me dice, mira Mario, cuando entramos en el conclave, nosotros hacemos un juramento, que lo que hablamos adentro no se puede comunicar. No se puede hablar. Y eso tengo que respetar. ¿Ni finalizado el cónclave? Ni finalizado el cónclave. Una vez que se terminó y ya está la elección. Claro. Y entonces le digo, bueno, está bien, pero ¿sabés para qué te llevó Dios ahí? Para que vos conozcas, porque en esta otra que viene ahora vas a ser vos el Papa. Y esa es la parte que quiero que dejes para el final de este programa, porque sí. Es la mejor anécdota de todas y además nos vamos a retirar con la palabra de Dios. Nah. Y esa parte de la Biblia que sí. leían juntos ustedes, sí. que oraban juntos. Sí. Que se te quiebra la voz cuando sí. hablas de eso. Sí, sí, pero vamos a dejarlo para el final eso. Y ahora vamos a recibir también a una grata persona que tuvo, porque a él le gustaba el fútbol. Vamos a decir lo que es. El era tanguero, fútbol, bien porteño. Sí, por favor. ¿Y a quién tenemos? A mi tocayo, papá. A Ricardo Montero. Ricardo, un gusto. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Richito, ¿bien? Hola. Le digo a Richito porque es amigo mío, a Ricardo. Además, ¿Vos sabés que esta chica la conocés hace mucho, Carlita? No, lo bailarina, lo que baila. ¿Baila? No. Somos compañeros de baile. Un artista. Ah, es sí, un artista. ¿A qué se dedicaban? ¿A bailar qué? ¿Tango qué? ¿Bachata qué? Cuente, Ricky. Cuente, No. Ricky. Souk. Souk. Ah, pero ustedes son... Lambada sería. Ustedes, sí, ya. Pero el tema es que son una danza bastante complicada y refinada, muy difícil sensual. de llevar a cabo. Carlita es muy sensual. Y usted también debe serlo, si es que eligió una danza como esa. Pero el tema que nos trae a esta entrevista, a esta nota, la verdad, que primero quiero agradecerte, segundo, por esa impronta de querer llevar adelante un equipo de fútbol y sabiendo que el Papa Francisco hacía mucho hincapié en el fútbol, en el deporte, que era para, más que nada, sacar a los chicos de la calle. Eso tiene que ver también con la creación o el apoyo tuyo al equipo de fútbol Santos del Sur, que la verdad que me causó gracia cuando conocí el nombre, pero que él lo apoyó mucho, ¿no, Ricky? Y mi sueño era hacer algún partido a beneficio de alguna fundación, la primera de San Lorenzo con la primera nuestra, pero bueno, no llegamos, no se pudo realizar. No se pudo, pero hicieron muchas cosas en el camino que pese a no jugar con un equipo de primera, jugaron en el equipo de primera de la humildad, de la sencillez y de sacar a esos chicos de la calle que a veces tiene un campeonato mejor que ganar, por ejemplo, un campeonato de Libertadores. Obvio, pero claro, sí, tratamos de imitar todo lo que Francisco pregonaba, todo lo que el Evangelio pregona, Francisco lo llevaba a cabo y por ende nosotros tratábamos de imitarlo. Escuchame, de transmitir a los jugadores valores, Ricardo? Los valores que muchas veces se han perdido. ¿Qué fue lo que ¿Cómo?
¿Cuál es el lazo tuyo con el Papa? ¿Qué fue el proyecto que ustedes hicieron y que acercaron a Roma? Porque te vimos unas fotografías con unas camisetas y quiero que justamente cuentes eso. Ah, bueno. Yo no tuve la gracia de poder conocerlo o charlar como las anécdotas que contaban recién. Simplemente entregarle la camiseta, ir a Roma. No tuve la profundidad por ahí de compartir una cena. Pero sí con se él, sacaron fotos ahí con varios jugadores. Y le acercaron Pero la sí. camiseta, él lo recibió eso. Sí, le recibió la camiseta, que seguramente está allá. Le presentamos el proyecto. No solo las con recibió, la cual sino- él dio el ok para que sigamos adelante con ese proyecto. O sea, Imagínate para ustedes nosotros- armaron, ¿Cómo? ustedes armaron el proyecto y después viajaron a Roma para llevarle las camisetas y también para contarle sobre este proyecto. O sea, aprovecharon el viaje justamente para acercarle esta propuesta y que él les diera el visto bueno. Claro, para nosotros era una responsabilidad, porque imagínate, el fútbol es un deporte donde hay mucho roce, mucha patada, entonces nosotros antes de entrar al partido orábamos, nos poníamos en ronda y rezábamos, pedíamos por Francisco, por cada intención, capaz que venía algún jugador con algún problema y bueno, pedíamos por ese problemita que tenía, por la familia. Entrábamos a la cancha y no podían pegar, ellos sabían, no tenemos expulsados, no hay expulsados, tenían que tener cierta... O sea, en el juego del... cierto Escuchá, comportamiento. Ricky, en el juego del Fair Play, Santos del Sur ganaba siempre, era campeón. Y campeones. Y después en el juego también sacábamos frases, en las arengas, por ejemplo, sacaba frases de Francisco. Esto de hacer lío, hagan lío. Nosotros Contate en una, la contate charla le decíamos a los jugadores que hagan lío, que el rival no sepa a quién tiene que marcar. Bien. Entonces había sí un orden, pero después la presión era alta, rotaban, se cambiaban de lugares los jugadores. O sea que nos adelantamos a Scaloni. Vos estuviste igual muy cerca de conocerlo, ¿no? Porque el día que ustedes se iban a ir o que vos tenías pasaje para volver a la Argentina, justamente se habían comunicado desde el Vaticano para Sí. que vos tuvieras una cena con el secretario, ¿puede ser algo por el estilo, era? Sí, pero justo ese día Qué mi puntería. avión regresaba y bueno, no pude ir a la cena. ¿Y esa Pero cena bueno, con quién era? Con Gustavo Vera, que era el vocero de Francisco en ese momento. Claro, bueno, evidentemente estaba muy cercano al proyecto de ustedes, estamos viendo fotos que, bueno, llegó la camiseta al Papa y llegó la camiseta a distintos jugadores y figuras del fútbol. Todos amigos del fútbol, sí. ¿Y sos amigo de Hasta- muchos de los jugadores hoy? Veo que tienen la camiseta, ahí está Hasta el Kun Agüero. Mascherano. ¿Cómo? Veo que está el Kun Agüero, el Pocho Lavezzi, aparecen varios jugadores de fútbol. Mascherano, decías vos. Sí. Con Mascherano también, que no se las mandé ahí. Estaba con nuestra camiseta cuando estaba en el Barcelona. Esa me olvidé de mandárselas. ¿Cuál es el recuerdo que te queda, ¿no? de esa experiencia en Roma? ¿Cómo fue ir? ¿Cómo fue, bueno, poder acercarte a lo que es el Vaticano? Y para mí fue un momento fuerte, lindo, aparte de conocer Roma, estar ahí. Yo la primera vez que iba no tenía ni idea. Entonces, bueno, para mí fue fuerte porque para mí el proyecto este es de Dios, no es no es de nuestro, es de Dios y de Francisco también, que es el que ¿En cuánto tiene que ver el Espíritu Santo en todo esto? somos imitadores de él, ¿eh? ¿En cuánto tiene que ver el Espíritu Santo y todo lo que hizo Francisco por ustedes? Y por otro lado, ¿alguna anécdota que te acerque a él o que recuerdes del Papa Francisco que haya tenido la delicadeza, la sencillez y la humildad de poder depositar todo en ustedes? A la hora me mandaron la foto con la camiseta de... Yo estaba ahí en Roma y a la hora me mandaron la foto con la camiseta nuestra y la firma. Que yo no lo podía creer, tan rápido. Claro, el compromiso Dije, por ahí- realmente real. ¿Cómo? Que fue realmente real el compromiso por parte de él y de toda su cúpula. Claro, sí. No pensé que iba a ser tan automático. Bueno, ¿y el equipo sigue para adelante? ¿Están jugando en este momento? ¿Vos estás dirigiendo? No, el club para mantener un club, vos
un club de AFA, porque nosotros prácticamente estábamos participando para ascender, tenés un montón de gastos fijos, que esto fue todo a pulmón. Al no recibir o no tener sponsor, se acercaron mucha gente que quería, o sponsor que querían supuestamente darnos una mano, pero después era todo mentira. La verdad que se acercaba gente a veces que... Por la foto. Que nos mintieron. Porque querían figurar. Políticos, empresarios, pero que querían tener una tajada de eso. Entonces nosotros, imagínate, nosotros teníamos todo en regla, hacíamos todo bien, no nos podíamos salir de esos valores que nosotros proclamamos. Entonces... Hoy el club está, ¿no, Ricardo? No. El club creo que no está, ¿no? El club está, pero no estamos compitiendo. Ah, está bien. La idea es retomarlo en algún momento porque los jugadores tienen tanto vínculo y se apegaron tanto, la pasaron tan bien, que nos preguntan, ¿y cuándo arrancamos otra vez? Y yo les digo, cuando tengamos un poquito de plata, porque hay gastos de médicos, policía, seguridad, ambulancia. Nosotros no tenemos, somos como un equipo nómade, no tenemos un lugar fijo, entonces tenemos que salir a alquilar todo. Por último, Richard, quería que Carla te haga una pregunta con respecto a la reflexión, con respecto al Papa. Sí, ¿qué significó para vos el Papa y por supuesto lo que sucedió en estos días y qué te queda, ¿no? ¿Qué es lo bueno que sacás de todo esto? No, yo me quedo con... De la visión del Papa, ¿no? De lo que dejó el mensaje. Cuando recién asumió, para mí es un revolucionario. Yo como cristiano y practicante y creyente, para mí es un revolucionario. Entonces, por eso también uno trata de imitar todo lo que él anunciaba. Me parece que la sociedad y el mundo necesita de ese tipo de gente. La iglesia a veces está manejada por personas y bueno, se equivocan también y hacen cosas que por ahí yo no coincido. Pero bueno, yo creo que hay que mirarse uno y desde uno, si fuese por mí, por ahí yo el club no lo hubiese, porque es un esfuerzo mental, físico, un estrés terrible, manejar 200 jugadores, donde cada uno tiene su problema, donde en una oportunidad mataron a uno de mis jugadores de 14 años, porque son chicos que vienen, que roban, que vienen... Hay una mezcla de todo, de clase media, clase alta, clase baja, y es muy difícil llevar a cabo por ahí lo que Francisco dice, pero bueno, con rescatar uno, para mí, este era mi mensaje también, con rescatar uno yo ya me sentía feliz. Ya hiciste un montón. Y ojalá que pueda ser para... No me arrepiento y ojalá que lo podamos retomar. Exactamente. Bueno, Ricardo, te despedimos. Muchas gracias por participar de La Noche está en Pañales. Muy linda tu historia y ojalá que puedan retomar el equipo porque tiene un mensaje muy positivo de sacar a los chicos de la calle y que hagan algo lindo, que tengan disciplina, que puedan buscar un trabajo, que hay algo más en este mundo, ¿no? Algo más y que es positivo. Y alejarlos de la droga también, que está... a ver, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Con su cuerpo, pero... Ayer pasó un ex alumno mío en cuero, todos los pelos parados, tambaleándose, y a mí es como si fuese mi hijo. Me da mucha pena. Entonces, ¿cómo no los voy a querer ayudar y hablar? Para que cambien, para que mejoren su vida, nada más. Bueno, Richard, el mensaje Ricardo está más que claro y la humildad, la sencillez y cuánto tiene que ver el fútbol, el deporte en este caso para sacar a todos esos chicos de la imagen que vos viste de un ex alumno tuyo, ¿no? Así que... Claro, esto fue ayer. Claro, es constante, ¿eh? Yo lo veo constantemente. Soy profe, aparte, profe de educación física, entonces imagínate. Bueno, trato Richard, con adolescentes. Escuchame, te agradezco por haber estado hasta esta hora. Y ella te ve en las pistas, dice que quiere volver a bailar lambada con vos. Nos vemos dentro de poco, porque siempre hay algún baile. Este sábado. Ah, bueno. Chao, te mando un beso. Ricky, un abrazo grande, gracias. No, gracias a ustedes y la próxima vez déjeme compartir una... A ver, ¿qué dice? No,
La picadita me perdí. Acá la picadita de la Española, ahí, a la vuelta de mi casa. La Y de paso próxima metemos acá. el chivo, la Española, en Rojas 363 y en Avenida Honorio Purredón 683 en Caballito. Gracias, Richie. Gracias, Chau, Ricky. chau. Chau, Un abrazo. Bueno, y seguimos con Mario acá. Sí, Mario, que obviamente estos últimos minutos son para vos y porque te dejamos ahí con la palabra y el mensaje que vos querías dar, que es muy emotivo y este es tu momento. Bueno, lo que estaba conversando y comentando es que compartíamos la palabra y él tenía una palabra siempre antes de orar, juntarnos y orar, que era esto, porque él hablaba, resaltaba mucho del argentino. Le salía el porteño, el argentino de adentro, la argentinidad al palo. Y de la sociedad, ¿no? Que la sociedad egoísta, la sociedad soberbia, ¿sí? Que no, vamos a decir, no quiero tocar muchas cosas de la clase más alta, no miran para abajo. Eso me decía Es como él. que no se fijan en las personas más necesitadas. Exacto. Y entonces él me decía, vamos a, fíjate lo que dice. Y lo marcaste con una foto. Sí, lo puse acá una foto. Bueno, léelo tranquilo. Voy a relájate. leer tranquilo, Dale. pero quiero contar para los que están escuchando, esta palabra lo dejó escrito en 2 de Corintios 7, 2 de Crónicas, 7:14, que dice así, si mi pueblo el que es llamado con mi nombre se humillara y suplica su voz. ¿Sabes que la letra es tan chiquitita? Sí, diminuta. Muy chiquita. A ver si lo puedo ver yo. No, quiero que lo leas vos, dale. Tranquilo. Queremos tu palabra. Escuchá, ¿esta luz se puede prender, chicos, o no? No. Si mi pueblo el que es llamado con mi nombre se humilla y suplica, si busca mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y haré que su país se restaure. Y eso para vos tiene un significado muy especial y tiene que ver mucho con los tiempos que corren en nuestro país y un mensaje que dejó él para todo el pueblo argentino. Sí, totalmente, sí. Porque nos cuesta buscar y clamar a Dios, siempre buscamos nosotros con nuestro intelecto, sabiduría, con nuestra fuerza, nuestra capacidad, y nos olvidamos que el que creó el mundo es Dios. Y Él es lo que compartíamos con Él, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de lo que compartíamos con Él. Era algo muy especial para ustedes que Sí. lo compartían, pero que a su vez tiene un mensaje encriptado para el pueblo argentino, ¿no? Para el pueblo argentino, totalmente. Que por eso, por la soberbia y la falta de fe y de buscar a Dios, el país se viene para abajo, porque los que gobiernan no buscan de Dios, la guía del Espíritu. Y eso es lo que yo resaltaba recién, que él era muy espiritual, él hacía oído a la voz de Dios, él consultaba con el Espíritu qué iba a hacer. Cuando él se iba a ir, yo le dije, escuchá, vos Para el 2013 decís vos. Sí. Contá esa anécdota, a ver. Le digo, ahora te vas a ir, pero cuando vayas allá, que vas a ser papa, estábamos hablando en una... ¿En el auto? No, estábamos en la oficina. Le digo, vos tenés que sacar todo lo que tiene el papamóvil. Le digo, porque vos tenés que estar cerca con la gente. Pero vos le hablabas con una seguridad como que ya sabías, lo habías percibido, algo sentías vos. Yo estaba seguro porque yo creo en la voz del Espíritu y lo que el Espíritu Santo nos marcaba. Y él entendió esa parte también. Y por eso él no escuchaba ni obedecía cualquier voz. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo le dije, saca todo eso, porque eso no te guarda, eso no es seguridad. La seguridad es que vos creas en Dios y que le sirva a Dios. Y Dios te va a guardar de lo malo. Y el pastor tiene que tener olor a oveja. Vos tenés que estar dentro del pueblo, vos tenés que tocar a la gente. Sí, que se genere esa cercanía que él lo Esa- logró y sí, bueno, traspasó todo. Y eso es lo que a mí me quedó muy grabado porque él lo hizo. Yo en lo natural no soy nadie, ni siquiera tengo estudio para eso, pero sí en lo espiritual, ¿no es cierto? Pero sí eras una persona muy importante que él sabía rescatar y valorar tu aura espiritual. Totalmente. Y que consideraba que eras su amigo. Sí, y hasta
me atrevo a decir con respeto, con mucho respeto, que él me tomaba como un consejero espiritual, porque él me hacía muchas preguntas de la palabra, ¿sí? Y después los compartíamos con la Biblia, la Sagrada Biblia, con la Santa Biblia que la tengo. Por eso hacía la comparación de los salmos de alguna Biblia y de la Santa Palabra de la Biblia evangélica. Que es la misma. Es la misma, pero con referencias diferentes. Claro, de otra forma, pero era la misma. Y entonces eso nos unió en la amistad. Él se iba a comer a mi casa los domingos. Eso contalo, ¿eh? Sí, él se iba los domingos al mediodía a comer tallarines con fideo casero. Qué argentino, por favor. Que hacía mi señora, que ya no estaba, falleció, con estofado. Pero me decía, no me vengas a buscar, no se te ocurra venir a buscarme porque no voy a ir. Él te quería demostrar que tenía ganas de irte a ver. Sí, me dice, yo me voy a ir, se tomaba el subte, compraban una confitería, una torta de ricota, me dice, yo llevo el postre. ¿Y era la torta de ricota? La torta de ricota. Se tomaba el subte, iba a la estación de Constitución, de ahí se tomaba el tren hasta Espeleta, y de ahí lo iba a buscar yo, ¿sí? Cuando llegaba ahí, él se iba a mi casa. Llegaba a mi casa y hablábamos de la familia, no hablábamos de otra cosa que no sea de la familia, de las cosas del barrio, de la gente, cómo estaba, ¿sí? Eso es lo que hacía él. Y bueno, jugaba por eso hay muchas fotos con mis hijos, con mi señora, porque él le gustaba la familia. Él era una persona de pueblo, una persona ¿Cómo debe de haber extrañado cuando se fue? Yo también lo extrañé, sí, porque es una amistad y mucha gente no sabe eso y confunde el católico con el evangélico, ¿no? Hay una unidad, porque hablábamos al mismo léxico, él entendía y era un hombre de unidad, se juntaba con los pastores evangélicos, él no tenía acepción de persona, él no hacía eso, y trataba a todo ayudar, con palabra, a veces materialmente. Yo fui, no me acuerdo en qué año, pero me fui, había un pastor aborigen, de la colonia aborigen del Chaco, que no sé cómo se comunicó él cuando andaba por Santiago del Estero, por ahí una vez, y él venía acá y él le ayudaba económicamente. Y en una vacación en febrero me iba yo para el Chaco, pues yo soy del Chaco, y me dice, me vas a hacer un favor, te vas a ir hasta el pastor Paulino se llamaba el pastor, en una colonia aborigen, que tenían iglesias, pero eran todos aborigen, y venían los indios, vamos a hablar claro, con las vestimentas, con las plumas, ¿sí? Todavía en ese tiempo. Y él le ayudaba, él se encargaba de esas cosas. De todo. De todo. Él quería estar en los lugares más humildes donde la gente más necesitaba. Totalmente, sí, totalmente. Y a mí me ayudó muchísimo, a mi familia me ayudó muchísimo. Era parte de su familia porque cada uno de los domingos iba a comer las pastas caseras que le preparaba tu mujer. Totalmente. No eran tallarines comprados en el supermercado. No. Eran tallarines amasados. Y aparte esa intimidad que es bien de familia, ¿no? Totalmente, aparte, y bueno, después hay muchas anécdotas. ¿Y ustedes lo dejaban entrar? Sí, por favor. Por favor, era la familia, digo, era parte de la familia. Sí, totalmente. Tengo cuando lo último, creo que ya termina esto, un día teníamos que ir a Pilar, a un lugar, el seminario de Pilar, donde estaban los seminaristas. Él daba clase una vez por mes o iba a rendir examen. Como cardenal. Y teníamos que salir 8 menos 5 para llegar a las 9 allá. Y resulta que un día que íbamos a ir, viene uno del gobierno y le dice, necesito hablar urgente con vos. Y entonces me llama y dice, Mario, tengo que atenderlo. Y me dijo... tal persona. Pero me dijo otras cosas. ¿Sí? ¿Así te dijo? Qué argentino, por favor. ¿Y sabés de los que debe haber dicho que fueron al Vaticano? A eso que le ponía la cara así. ¿Cómo lo van a extrañar en el Vaticano? Me encantaban las caras, porque vos te dabas cuenta cuál no le sentaba, cuál no le caía bien y cuál... totalmente. La foto. Sí, totalmente. Con las caras hablaba, Francisco. Sí, total. Pero bien que hacía. Era una persona transparente. No se ocultaba nada. No, para nada. Dejaba traslucir su sentimiento y su pasión. Y lo que decía lo pregonaba, es así. Se fue humilde y así es también su despedida. Bueno, y antes de despedirnos, Marito, querido, quiero que me recuerdes en una frase o con una anécdota, ¿quién se fue para vos de este mundo? ¿El Papa Francisco, el Cardenal Jorge Bergoglio o un amigo? No, un amigo, un familiar.
¿Se va a extrañar? ¿Quién lo va a extrañar, vos o toda la Argentina? ¿O todo el mundo? Todo, yo en especial, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo que hoy toma conciencia, porque antes no tomaron conciencia de lo que era él, ¿no? Porque muchos lo juzgaron, le condenaron, sin saber quién era él. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero si él cometió error y se equivocó, creo que fue para bien, no para mal. Y con esta frase, ¿qué le dirías al Papa Francisco en este intervalo hasta volverte a encontrar con él? Que le diría que disfrute del lugar donde está hoy, porque él está hoy en el cielo, porque es un hijo de Dios. Es un santo, porque la palabra dice que nosotros somos santos porque Dios es santo, por la santidad de Dios, y él era un hombre de Dios. Bueno, muchísimas gracias y estamos nada más y nada menos con el amigo del Papa Francisco, con el que compartió 13 años su vida, sus secretos y además algunas anécdotas como la que acaba de contar, que la verdad que nos hizo conmover a todos, no solo por la impronta, sino porque cuando tenía que decir algo, Carlita también lo decía, no se callaba nada. No se callaba nada, era súper argentino. Tengo que atender a este pelotudo. Exacto, si lo tenía que decir te lo decía, sos un pelotudo. Un saludito, Mario, dale, saludá. Mirá, ya estamos en las 12:09, por eso esperamos y nos pasamos un poquito, porque Mario quería saludar. Quiero saludar a mi nieto Benicio, que hoy cumple 7 años y juega al rugby. El sábado a la mañana se va a jugar al Granbur, así que feliz cumpleaños, Benicio. Estará seguramente que está mirando porque él me graba y me manda fotos. 6 años y hoy cumple 7 años, así que toda la bendición de Dios para vos y la familia. Bueno, pero no quiero solamente la bendición para Benicio. Bienvenido sea el saludo que le estás dando a tu nieto. Pero por otro lado quiero una bendición para el programa, para Dos Reyes Stream, de nada más y nada menos que el amigo del Papa Francisco, que seguramente debe haber venido acá a Dos Reyes y debe haber estado sentado ahí con Ana o con tu nieta mirando este programa. Vos decís que estuvo acá porque hubo varios amigos hoy. Desde arriba nos mira. ¿Vos decís? Sí, totalmente. Bueno, una bendición para todos. Y cerramos con esto. Una bendición. Hay una palabra en el Josué 3:7 que dice, y esto es para todos, desde este día comenzaré a engrandecerte, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, así que bendecimos este programa para que Dios lo sorprenda con grandes noticias y puertas abiertas que todavía no se abrieron. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Te agradezco. Muchas gracias por venir. ¿Te sentiste cómodo? Totalmente, sí. Nos despedimos un poco entonces. Emocionado, nada más. Ah, pero es normal. Sí. Fuiste amigo del Papa, sos amigo del Papa. Programón en honor a Francisco, nuestro querido Jorge Bergoglio. Este fue nuestro humilde homenaje por parte de La Noche está en Pañales y Dos Reyes Stream. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chau chicos, nos vemos el jueves que viene seguramente para hacerlos divertir, para pasar un momento grato o para pasar un momento de sencillez, retrotrayéndonos a cada una de las anécdotas, como en este caso del Papa Francisco, que tan humildemente nos dejó, no solamente a los argentinos, sino al resto del mundo y a la humanidad, unas experiencias inigualables. Chau, hasta luego. Que viene.